Bienvenidos nuevamente a Letras y Letras. Hoy vamos a referirnos a una obra del dramaturgo británico William Shakespeare. Me refiero a La Tempestad y he titulado esta presentación Las dos caras de la humanidad, que en parte en la obra de Shakespeare habla de eso, de las dualidades humanas, de los diferentes sentimientos, emociones y tipos de actuación que llevan al hombre a ciertos extremos. La tempestad se afirma que fue introducida tardíamente en el primer folio de 1623, que era como se clasificaban las obras de Shakespeare. La acción de la tempestad comienza con un naufragio en el que hay tripulación de estos barcos, venían varios barcos y además en aquellos navíos venían personas que se podrían denominar importantes, venía un rey, venían unas personas que tenían rango superior. La isla a la que llegan está supuestamente deshabitada, pero en ella viven un viejo y su joven hija, varios espíritus y un deforme hijo de una hechicera. Pero como me pregunto en esta presentación, ¿qué podría tener de cómica la historia de un personaje despojado de fama y fortuna, como se trata de Próspero, el protagonista de esta obra, cuyos victimarios, que son los que llegan de este naufragio, terminan en la misma isla de su destierro? Y como es lógico o como podría determinarse si nos referimos a las obras de William Shakespeare, la respuesta solo la tiene él en lo que pensaba, en lo que eh, montaba, en los montajes que hacía y en lo que escribía y en el momento en especial en que se dan a conocer sus obras. Y también, por supuesto, en la manera en que la palabra en la actuación, que es lo que en mi modo de ver y en mi opinión es lo que más destaca en esta obra, La Tempestad, que es el encadenante de toda la historia. Hay unos elementos que son como los claves, las claves que son la ironía en el texto y la sociedad. En tiempos imperiales de conquistas y de perfilación de ciudades, comedias como las de Shakespeare, como subgénero de la tragedia, tienen un fondo moral. Casi todas las comedias y tragedias de Shakespeare, sobre todo las comedias, también tienen un fondo moral. Y como han logrado determinar muchos de los autores que lo estudian, y como hemos podido determinar también los lectores de siglos pasados y también de la contemporaneidad, casi todos terminan en la perspectiva de un matrimonio que redime los errores del pasado, que ayudan a arreglar todo el tramado de lo que se ha venido presentando en esta obra. Se personifican los vicios, los excesos y particularmente llama la atención que quienes tienen, por decirlo así, inferioridad en rangos, en unos apartes, el que hace el clown, el chistoso, o el siervo, o la persona que ejecuta labores de servicio a los señores, son los que terminan siendo la conciencia moral de sus amos, por decirlo así. Estas obras o esta obra dramatiza también como muchas la ira, la violencia, los celos, la traición y particularmente, según he determinado y se ha determinado con la lectura de las obras de Shakespeare, la única en la que no mueren los personajes ni los principales ni hay una gran tragedia ocasionada por la violencia que lleva a la muerte es en La Tempestad. ¿De qué se tratan estas obras? Como es de gran conocimiento, uno ya no puede juzgar el pasado con los ojos del presente, por eso estas obras representan una época muy concreta, la época isabelina, una época de conquistas, una época en la que las ciudades estaban creciendo, una época en la que cambiaban de mano los dueños
países, por decirlo así, o de las ciudades-estado, y esta tempestad no es la excepción. Esos diálogos representan un tiempo. Por ejemplo, el náufrago, uno de los náufragos, Trúnculo, que hace parte de la tripulación de quienes llegaron a la isla, cuando ven a Calibán, que es el ser este deforme, el hijo de la bruja, que termina viviendo en esta misma isla que Próspero y su hija, dice: allí este monstruo me haría rico. Allí cualquier bicho raro hace negocio. No dan un centavo para aliviar a un cojo, pero se gastan 10 en ver a un indio muerto. Hay muchas particularidades en el personaje al cual nos referiremos después, a Calibán, pero podría tratarse de un indígena. Ya se conocía lo que estaba pasando en las invasiones o en las tomas de otros territorios, como el de las Indias, muy probablemente. Y en otro diálogo, Gonzalo dice: todas las producciones de la naturaleza serían en común sin sudor y sin esfuerzo, refiriéndose a que entre una conversación que hay entre tres de ellos, que uno podría llegar a ser rey. Gonzalo podría ser, dice: la traición, si él fuera rey, el mosquete o cualquier clase de súplica, todo quedaría suprimido, porque la naturaleza produciría por sí propia, con la mayor abundancia, lo necesario para mantener a mi inocente pueblo. Sebastián le pregunta: ¿nada de casamiento de sus vasallos? Dice: ninguno, hombre. Sería una república de holgazanes, putas y bribones. Esos diálogos, como ya lo estábamos anotando, son los que van dando la línea de lo que podría ser irónico, satírico, o la misma comedia en la que se clasifica esta obra de William Shakespeare. Está la ficción, entre lo clásico y las dualidades. Hay mucho de los clásicos, como ya se reconoce, que como lo reconocen los estudiosos, en la obra de William Shakespeare, especialmente de Séneca, y las dualidades humanas. No deja de presentarse en obras como La Tempestad, como lo estamos viendo. En La Tempestad hay personajes como Calibán, que es un esclavo salvaje, primitivo, mitad hombre y mitad humano. Hay quienes afirman en algunos de los textos teóricos que podría tratarse de un indio, hijo de una hechicera, Sycorax, y un diablo. La hechicera fue desterrada de Argel y fue a parar a la isla. Allí tuvo a su hijo Calibán, y ella murió en esa misma isla, según el texto de Shakespeare. Calibán fue criado por Próspero, pero al intentar abusar de Miranda, porque Próspero y Miranda, que es la hija del desterrado, llevan más de una década en este destierro. Próspero lo amenaza con practicarle magia dañina si no le sirve, si no lo tiene a su servicio para todo lo que necesiten, para recoger las cosas necesarias para su bienestar, para la manera en que puedan sobrevivir allí. Y la bruja es mencionada por Shakespeare, pero no actúa en la obra. Hay unas pocas líneas a las que que le dedica a este personaje. Otro personaje que encarna lo contrario a lo que encarna Calibán es el espíritu Ariel. A este lo mueven principios altruistas y elevados. Es, si se quiere, un personaje andrógino. Así lo han representado también quienes han hecho representaciones pictóricas sobre este personaje Ariel. Sirve a Próspero porque éste lo liberó de un encantamiento de Sycorax, pero Próspero lo debe liberar si realiza algunas cosas con los náufragos a los que ya nos hemos referido. Dice David Ladra en Graciosos Clowns y Bufones que la comedia de Shakespeare es una comedia de caracteres con personajes maleables y contradictorios. Decir la verdad está permitido siempre que se hable desde la locura o desde estos personajes mal hechos o que no tienen ningún tipo de educación en el sentido clásico en el que se concebiría en esa época. Por eso es que Ariel, por ejemplo, quien desató la tormenta por orden de Próspero, dice al encontrarse a los sobrevivientes:
a quienes debió organizar, poner a dormir, organizarles sus ropas para poder seguir con los planes de Próspero. El infierno está vacío y aquí están los demonios. Es como se refiere a ellos cuando da parte a Próspero de lo que ha ocurrido. Y nuevamente Gonzalo jugando a ser rey. Esta es una parte bien llamativa. En mi estado, hablando de si él fuera el rey, todo el revés, lo haría todo al revés que de costumbre, pues no admitiría ni comercio ni título de juez, los estudios no se conocerían, ni la riqueza, la pobreza o el servicio, ni contratos, herencias, vallados, cultivos o viñedos, ni metal, trigo, vino o aceite, ni ocupaciones. Los hombres todos ociosos y también las mujeres, aunque inocentes y puras, ni monarquía. Esto denota digamos, una crítica que podría ser a ese estado monárquico, obviamente sale de los labios de un vasallo, de una persona de condición social menor que la de los protagonistas, que son reyes, condes y demás estructuras que se podría decir eran no solo los dueños de la tierra, sino los dueños del poder y de las formas de gobierno que existían para la época. Miranda es el único personaje femenino de la obra. Como ya comentábamos, la bruja existe en las líneas, pero existe en el pasado. Miranda es la hija de Próspero y se desarrolló, y su vida comenzó a desarrollarse pues en la isla. Ella llegó allí muy niña cuando su padre y ella fueron desterrados. Obviamente lo perdieron todo. Miranda siendo la única protagonista, digámoslo así, de la obra femenina, ella conoce el amor de Fernando, que es hijo del rey de Nápoles, que fue el que mandó al exilio a Próspero. Ella no sabía de quién se trataba, apenas lo conoció, y la identidad de los habitantes de la isla solo es relevada finalizando la obra teatral. Por lo tanto, esta trama se desenvuelve y se caracteriza durante toda la obra, pero el nudo y en el desenlace es en el único momento en el que, por lo menos en La Tempestad, se conocen todas quiénes son las personas que están allí. No deja de ser paradójico que es el único papel femenino, como ya lo venía diciendo, y que al primer hombre que ve después de su padre, y Calibán, su padre que fue el que la formó, y Calibán, que fue el que intentó deshonrarla, le entrega su amor. Dice Moulin que las comedias de Shakespeare se basan primordialmente en malentendidos y engaños benignos que terminan usualmente en matrimonios, y la felicidad se alcanza a través de la incomprensión. El peso de la palabra. En La Tempestad, como en gran parte de las obras teatrales de Shakespeare, el peso dramático lo tiene la palabra. Esta obra de 5 actos, actuada hace más de 400 años, muestra a través de los diálogos los conceptos del bien y el mal, las artes mágicas. Próspero, por ejemplo, que abandona estas artes mágicas cuando recupera su estado, la justicia restaurada, los usurpadores naufragan a la isla que enviaron a Próspero, entre otros asuntos. No es fortuito, creo, que hay diálogos como el de Sebastián y Antonio en el que el primero afirma: no se le escapa nada, y el segundo responde: no, tan solo la libertad. El humor se presenta desde el juego de palabras en las escenas en las que intervienen los personajes secundarios que dan cuenta de los actos ilógicos o de las tragedias humanas que pueden mover a risa. Es evidente la influencia de las obras trágicas clásicas. Usualmente el protagonista bueno es un hombre culto que usa pasajes de estas obras clásicas, y la llamada sabiduría popular es la que se muestra en la ironía y la sátira. Hay humor en las ambigüedades, obviamente. Dejé esta diapositiva para el final, sin ningún texto, porque recientemente, en el año 2011, esta es la primera película
no la primera película que se hace sobre la tempestad, sino la primera en la que la protagonista es una mujer. Y la protagonista es Helen Mirren, recomendada para estar en este momento de cómo sigue siendo tan importante no solo la obra de Shakespeare, sino este tipo de presentaciones sobre los seres humanos.